¿Alguna vez has sentido que las preocupaciones te arrastran como una corriente imparable? El peso de los problemas puede hacerte olvidar que no estás solo en esta batalla. Mateo 6:34 nos recuerda: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este no es solo un consejo, es un llamado divino a confiar en aquel que tiene el control de todo. Hoy descubrirás cómo liberar tu mente y corazón entregando cada carga a Dios, y cómo al soltar encontrarás una paz que solo Él puede ofrecerte. Soltar las preocupaciones no es un acto sencillo, especialmente en un mundo que nos empuja constantemente a cargar con más de lo que podemos soportar. Nos enfrentamos a un sinfín de razones para preocuparnos. El futuro incierto, las expectativas que otros depositan en nosotros, las responsabilidades que parecen multiplicarse. Sin embargo, Dios nos ofrece una alternativa completamente opuesta. Él nos invita a confiar en su plan perfecto y a descansar en su amor. Pero ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta radica en nuestra constante necesidad de control. En Mateo 6:25-27, Jesús nos dice: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras son un recordatorio claro y directo de que nuestra preocupación no puede añadir un solo día a nuestra vida. Más aún, nos invita a reflexionar: si Dios cuida de las aves, ¿cómo no habrá de cuidar de nosotros? La preocupación es como un pesado equipaje que llevamos a todas partes, pensando que es imprescindible, pero Dios nos muestra que ese equipaje no es nuestro para cargar. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no solo es un consejo, sino una promesa. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da su paz, una paz que el mundo no puede ofrecer. Imagina un río caudaloso. Si luchamos contra la corriente, nos agotamos rápidamente, pero cuando confiamos en el flujo del agua y dejamos que nos lleve, encontramos descanso. Así es confiar en Dios. No significa que ignoramos nuestras responsabilidades, sino que reconocemos que no estamos diseñados para llevarlas solos. Cuando soltamos nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Dios actúe. A menudo, el mayor obstáculo para confiar en Dios es nuestra mente. Nos llenamos de ¿qué pasará si? ¿Y cómo voy a solucionar esto? Pero Dios nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En Salmos 46:10, Él dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a detenernos, a aquietar nuestro corazón y a recordar quién es Él. No es un Dios limitado por nuestras circunstancias. Es el creador del universo, el mismo que sostiene las estrellas en el cielo y conoce cada detalle de nuestra vida. El acto de confiar en Dios es como sembrar una semilla. No puedes ver inmediatamente lo que está ocurriendo bajo la tierra, pero sabes que algo está creciendo. De la misma manera, cuando confías en Dios, su plan está obrando, aunque no puedas verlo de inmediato. Pero aquí está el desafío: confiar implica esperar. Eclesiastés 3:11 nos recuerda: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios no se apresura, pero tampoco se retrasa.
Su tiempo es perfecto, incluso cuando parece que el nuestro se agota. A veces, nuestras preocupaciones nos hacen olvidar las bendiciones que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que nos falta, que pasamos por alto lo que Dios ya ha provisto. Es como mirar un paisaje impresionante y fijarse solo en una nube oscura en el horizonte. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir la preocupación. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, recordamos su fidelidad y encontramos motivos para confiar en su futuro. ¿Recuerdas cuando eras niño y confiabas en que tus padres se encargarían de todo? Nunca te preocupabas por cómo llegaría la comida a la mesa o cómo se pagarían las cuentas. Sabías que ellos estaban al mando. Dios quiere que tengamos esa misma confianza infantil en Él. En Marcos 10:15 Jesús dice: de cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La confianza de un niño no se basa en saber todos los detalles, sino en conocer el carácter de quien cuida de él. La pregunta no es si enfrentaremos preocupaciones, porque la vida está llena de retos. La pregunta es cómo responderemos a ellas. ¿Elegiremos cargar con ese peso nosotros mismos o confiaremos en aquel que nos invita a entregar nuestras cargas? En 1 Pedro 5:7 se nos anima: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra toda es clave. No se trata de entregar solo las preocupaciones grandes o las que creemos que son dignas de Dios. Se trata de entregar cada pensamiento ansioso, cada temor, cada incertidumbre. Dios no nos pide que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que cambiemos nuestra perspectiva. En lugar de ver nuestras preocupaciones como un obstáculo insuperable, debemos verlas como una oportunidad para acercarnos más a Él. Cada desafío es una invitación a profundizar nuestra fe, a depender menos de nosotros mismos y más de su gracia. La confianza en Dios no es un sentimiento pasajero, es una decisión diaria. Es elegir creer que su plan es bueno, incluso cuando nuestras circunstancias dicen lo contrario. Es recordar que su fidelidad nunca falla, que su amor es constante y que su poder es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Cuando aprendemos a soltar nuestras preocupaciones, experimentamos una libertad que no tiene precio. Dejamos de gastar nuestra energía en cosas que no podemos controlar y la invertimos en lo que realmente importa: nuestra relación con Dios, nuestro propósito en Él y las personas que nos rodean. Porque al final del día, las preocupaciones solo nos roban la alegría del presente. Pero cuando confiamos en Dios, encontramos paz, propósito y esperanza. La confianza en Dios no es algo que se desarrolla de la noche a la mañana. Es un proceso que exige intención, fe y sobre todo práctica constante. Muchas veces nos encontramos atrapados en un ciclo de dudas y preocupaciones, pensando que debemos resolver todo por nuestra cuenta. Sin embargo, Dios nunca nos diseñó para cargar con ese peso. Su deseo es que aprendamos a depender de Él en cada área de nuestra vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos da dos directrices importantes. Primero, confiar plenamente en Dios. Y segundo, reconocer su autoridad sobre nuestra vida. No se trata solo de pedirle ayuda en momentos de desesperación, sino de invitarlo a cada rincón de nuestra existencia. Cuando pensamos en confiar en Dios, a menudo lo asociamos con fe ciega. Pero la fe en Dios no es ciega, está basada en su carácter y en las promesas que encontramos en su palabra. Él no es un Dios que falla o abandona. En Números 23:19 leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará?
Este pasaje nos asegura que podemos confiar en que Él siempre cumplirá lo que promete. Imagina que estás de pie al borde de un precipicio y delante de ti hay un puente que parece frágil. La fe en Dios es dar ese primer paso, no porque confíes en tus habilidades para cruzarlo, sino porque confías en que el puente es sólido. Es creer que Dios ha puesto ese camino allí para ti y que su propósito siempre es bueno, incluso si no lo entiendes de inmediato. Una de las barreras más grandes para confiar en Dios es el temor. El temor nos paraliza, nos hace dudar y nos lleva a tomar decisiones basadas en nuestras propias limitaciones. Pero la palabra de Dios nos da una herramienta poderosa para combatir el temor, su amor perfecto. En 1 Juan 4:18 se nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este versículo nos recuerda que cuando vivimos en el amor de Dios, el temor no tiene lugar en nuestra vida. Vivir en la confianza de Dios no significa que nunca enfrentaremos desafíos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, no se trata de evitar las dificultades, sino de saber que tenemos a alguien mucho más grande que ellas a nuestro lado. Cuando enfrentamos adversidades con la certeza de que Dios está con nosotros, encontramos una paz que trasciende cualquier circunstancia. Piensa en la vida como un jardín. Para que un jardín florezca, necesitas cuidar las plantas, eliminar las malas hierbas y regarlas constantemente. De la misma manera, nuestra fe en Dios necesita ser cultivada. Esto implica leer su palabra, orar con regularidad y rodearnos de personas que nos animen en nuestra caminata espiritual. En Romanos 10:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe no surge de la nada, es el resultado de una relación constante con Él. Sin embargo, incluso cuando tratamos de confiar en Dios, es fácil caer en el hábito de tomar las riendas nuevamente. Queremos soluciones rápidas, y cuando parece que Dios no responde de inmediato, empezamos a dudar. Pero Isaías 40:31 nos da una promesa hermosa: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aprender a esperar en Dios no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. Es confiar en que su tiempo es perfecto, aunque no coincida con el nuestro. La espera es uno de los mayores desafíos en nuestra relación con Dios, pero también es una de las formas más poderosas en las que Él trabaja en nosotros. Es en la espera donde aprendemos a depender completamente de Él, donde nuestras prioridades se alinean con las suyas y donde nuestro carácter es moldeado para reflejar su imagen. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios nos llama a confiar en Él no porque lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. En Salmos 46:1 se declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo no solo es una afirmación de su presencia, sino una invitación a acudir a Él en cualquier momento y circunstancia. La clave para soltar nuestras preocupaciones y confiar en Dios es recordar quién es Él. Él no es solo un amigo o un consejero, es el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa y la Omega. Él tiene el poder de cambiar cualquier situación, pero también tiene la sabiduría para saber cuándo es mejor hacerlo. En Jeremías 29:11
Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Estas palabras son un recordatorio de que su plan siempre es para nuestro bien, incluso cuando no podemos verlo. A medida que avanzamos en nuestra vida, enfrentaremos momentos en los que confiar en Dios parecerá imposible. Pero es en esos momentos cuando su poder se perfecciona en nuestra debilidad. En 2 Corintios 12:9, Pablo dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto significa que no tenemos que ser fuertes todo el tiempo. Podemos descansar en su fuerza. La verdadera confianza en Dios no se mide por lo que hacemos cuando todo está bien, sino por cómo respondemos cuando todo parece estar mal. Es fácil alabar a Dios en tiempos de abundancia, pero confiar en Él en medio de la incertidumbre requiere una fe profunda y genuina. En Hebreos 11:1 se nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no elimina las dudas, pero nos da la valentía para enfrentarlas con la confianza de que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando comienzas a liberar tus preocupaciones y a confiar plenamente en Dios, experimentas un cambio que trasciende lo visible. No es simplemente dejar de preocuparte, es un acto de fe que reconfigura tu manera de pensar y de vivir. La verdadera libertad no consiste en escapar de los problemas, sino en saber que no estás solo enfrentándolos. Es en este punto donde descubrimos lo que realmente significa caminar por fe y no por vista. Como nos enseña 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Imagina que llevas años cargando una mochila llena de piedras. Cada preocupación, cada temor, cada duda es como una roca que añades a tu carga. Con el tiempo, esa mochila se vuelve insoportable. Pero Dios no quiere que camines por la vida así. En Mateo 11:28-30 Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este versículo no es solo una invitación, es una promesa de descanso, de alivio, de una nueva manera de vivir. Liberarte de tus preocupaciones no significa ignorarlas o fingir que no existen. Significa entregárselas a Dios y confiar en que Él tiene el control. Pero esto no es algo que suceda automáticamente, requiere intención y práctica. Filipenses 4:6-7 nos da una clave invaluable. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, que no depende de las circunstancias, es el resultado de confiar en Dios completamente. A veces, nuestras preocupaciones son el resultado de tratar de controlar cosas que no están en nuestras manos. Queremos planificar cada detalle, prever cada problema, garantizar cada resultado, pero la vida no funciona así. En Proverbios 19:21 se nos recuerda: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Este versículo nos llama a rendirnos, a reconocer que nuestros planes nunca serán mejores que los de Dios. Rendirse no es sinónimo de renunciar, es un acto de confianza. Es como un niño que se aferra a la mano de su padre mientras cruzan una calle concurrida. El niño no sabe cuántos coches vienen, ni qué tan lejos está el otro lado, solo sabe que su padre lo llevará a salvo. Así es la confianza en Dios. No siempre entenderemos su plan,
pero podemos estar seguros de que Él siempre tiene nuestro bienestar en mente. La clave para confiar en Dios es recordar su fidelidad. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces has visto su mano guiándote, protegiéndote, proveyéndote, incluso cuando no lo merecías? En Salmos 37:25, David declara: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Este testimonio nos recuerda que Dios nunca abandona a los suyos. A medida que aprendes a confiar en Dios, comienzas a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Lo que antes parecía un obstáculo insuperable ahora se convierte en una oportunidad para crecer. Lo que antes te llenaba de temor, ahora te llena de esperanza. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo no solo es una promesa de su presencia, sino también de su fortaleza. Pero confiar en Dios no es un evento único, es un proceso diario. Es una decisión que tomas cada mañana cuando despiertas y enfrentas un nuevo día con sus desafíos. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este recordatorio nos anima a empezar cada día con la certeza de que su fidelidad nunca falla. Uno de los mayores enemigos de la confianza en Dios es la comparación. Vivimos en un mundo donde es fácil mirar a los demás y preguntarnos por qué sus vidas parecen más fáciles, más exitosas, más bendecidas. Pero en Juan 21:22, Jesús dice algo que resuena profundamente: si quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este llamado a seguir a Cristo sin distracciones nos libera de la carga de compararnos con otros. Cuando dejamos de preocuparnos y comenzamos a confiar en Dios, experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Es como salir de una habitación oscura y entrar en la luz del sol. Esa luz es su amor, su gracia, su verdad. En Juan 8:12 Jesús declara: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta luz no solo nos guía, sino que también nos da la claridad para ver las cosas desde su perspectiva. La vida siempre tendrá altibajos. Habrá días buenos y días malos. Pero cuando confías en Dios, encuentras una estabilidad que no depende de tus circunstancias. En Hebreos 13:8 se nos asegura: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Su constancia es un ancla para nuestras almas, una fuente de esperanza inquebrantable. Cuando tomamos la decisión de confiar plenamente en Dios, se desata un cambio profundo en nuestro ser. Esta confianza no es ciega, sino fundamentada en su palabra, su carácter y su fidelidad constante. Sin embargo, muchas veces nos encontramos luchando con nuestras propias dudas, preguntándonos si realmente es posible soltar nuestras preocupaciones y vivir en paz. Es en estos momentos cuando debemos recordar que la confianza en Dios no depende de nuestra fortaleza, sino de su gracia. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje es un recordatorio claro de que no estamos llamados a entender todo, sino a confiar en que Él sabe lo que está haciendo. Muchas veces queremos respuestas inmediatas. Queremos que las cosas sucedan de acuerdo a nuestro tiempo y nuestra lógica. Pero Dios opera en un nivel completamente diferente. Su perspectiva es eterna y su sabiduría infinita. Imagina que estás navegando en un barco en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte
y parece que el barco se va a hundir. Es en ese momento cuando miras al timonel y ves que está completamente tranquilo, confiado, seguro de que llegará al destino. Ese timonel es Dios. Él no está preocupado por las olas porque tiene el control del barco. Nuestra tarea no es dirigir el barco, sino confiar en el que lo hace. En Isaías 55, 8, 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos llama a reconocer nuestra limitada perspectiva y a rendirnos a la sabiduría de aquel que ve el panorama completo. Pero confiar en Dios no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, a menudo nuestra fe se fortalece a través de los desafíos. Santiago 1, 2, 4 nos anima diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada prueba es una oportunidad para crecer, para aprender a depender más de Él, para experimentar su poder en nuestras vidas. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. Tememos lo desconocido, tememos perder el control, tememos que las cosas no salgan como queremos. Pero en 2 Timoteo 1:7 se nos asegura: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha contra el miedo. Dios nos ha equipado con su espíritu, que nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. La confianza en Dios también se manifiesta en cómo manejamos nuestras prioridades. Muchas veces, nuestras preocupaciones surgen porque estamos enfocados en cosas temporales en lugar de cosas eternas. En Mateo 6, 19, 21, Jesús nos enseña: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten y roban, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, y donde los ladrones no se meten ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este llamado a enfocar nuestra atención en lo eterno es clave para liberarnos de las preocupaciones terrenales. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera prueba de nuestra fe viene en los momentos de incertidumbre. Es ahí donde recordamos que su fidelidad no depende de nuestras circunstancias. En Hebreos 10:23 se nos dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos invita a aferrarnos a la esperanza que tenemos en Él, sabiendo que su fidelidad nunca falla. Un elemento crucial para aprender a confiar en Dios es la gratitud. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya ha hecho, fortalecemos nuestra fe en lo que hará en el futuro. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también nos recuerda que Dios está obrando en cada detalle de nuestras vidas. A medida que avanzas en este proceso de confiar en Dios, te darás cuenta de que no se trata solo de liberar tus preocupaciones, sino de abrazar su paz. Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el resultado de una relación íntima con Él. El acto de confiar en Dios también transforma cómo enfrentamos nuestras relaciones. En lugar de depender de las personas para nuestra seguridad o felicidad, aprendemos a depender únicamente de Él. En Salmos 118:8 se nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este versículo nos llama a poner nuestra confianza en aquel que nunca nos fallará.
Finalmente, confiar en Dios nos libera para vivir con propósito. Cuando dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, tenemos más energía y enfoque para cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. En Efesios 2:10 se nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos recuerda que nuestra vida tiene un propósito divino y que podemos caminar en ese propósito con confianza y paz. Confiar en Dios es más que una declaración. Es un compromiso diario que transforma nuestra manera de ver el mundo. A menudo, nuestras preocupaciones surgen porque intentamos cargar con problemas que no nos corresponden. Sin embargo, Dios no solo nos invita a confiar en Él, sino que nos da las herramientas para hacerlo. En Salmos 37:5 se nos exhorta: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Este versículo nos recuerda que la confianza en Dios no es pasiva, sino activa. Es entregar nuestros caminos y confiar en que Él hará su obra en nosotros. Imagina un barco en alta mar durante una tormenta. Las olas golpean con fuerza, los vientos son feroces, pero el capitán mantiene el rumbo, confiando en la brújula y el mapa. Así es nuestra vida cuando decidimos confiar en Dios. Aunque las tormentas nos rodeen, su palabra es nuestra guía segura y su plan es el puerto al que debemos llegar. Uno de los mayores obstáculos para confiar plenamente en Dios es nuestra tendencia a anticipar el futuro. Nos preocupamos por lo que podría suceder, olvidando que Dios ya conoce el camino. Isaías 41:10 nos consuela con estas palabras: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está a nuestro lado, fortaleciéndonos y sosteniéndonos en cada paso. La confianza en Dios no significa que nuestras vidas estarán libres de problemas. De hecho, muchas veces los desafíos son oportunidades para fortalecer nuestra fe. En Romanos 5:3-5, Pablo nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este pasaje nos anima a ver las dificultades como parte del proceso de crecimiento espiritual, sabiendo que Dios usa cada situación para moldearnos y acercarnos más a Él. La oración es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra confianza en Dios. A través de la oración, no solo expresamos nuestras preocupaciones, sino que también reafirmamos nuestra fe en su capacidad para manejarlas. Filipenses 4:6-7 nos enseña: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios tiene el control. Otra forma de cultivar la confianza en Dios es recordar su fidelidad en el pasado. En Lamentaciones 3:22-23 se nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos ha sostenido, encontramos motivos para confiar en que Él seguirá siendo fiel en el futuro. La gratitud juega un papel clave en este proceso. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, cambiamos nuestra perspectiva de escasez a abundancia. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones de hoy en lugar de preocuparnos por las incertidumbres del mañana. Es importante también aprender a soltar aquello que no podemos controlar. Muchas veces nuestras preocupaciones surgen porque intentamos resolver problemas que están fuera de nuestro alcance. Pero en Mateo 6:34 Jesús nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo nos anima a vivir un día a la vez, confiando en que Dios proveerá lo que necesitemos en cada momento. La confianza en Dios también nos lleva a actuar con fe. Santiago 2:26 nos recuerda: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestra confianza en Dios se refleja en nuestras decisiones, en cómo enfrentamos los desafíos y en cómo tratamos a los demás. No es suficiente decir que confiamos. Nuestras acciones deben respaldar esa declaración. Al reflexionar sobre lo que significa confiar en Dios, debemos recordar que este es un camino continuo. No es algo que se domina de la noche a la mañana, sino un proceso de aprendizaje constante. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Este pasaje nos anima a fijar nuestra mirada en Cristo, quien es nuestra fuente de esperanza y fortaleza. Finalmente, confiar en Dios nos permite experimentar su paz y su gozo de maneras profundas y transformadoras. No se trata de ignorar nuestros problemas, sino de enfrentarlos con la certeza de que no estamos solos. En Juan 16:33, Jesús nos asegura: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos recuerda que sin importar las circunstancias, en Cristo encontramos victoria y esperanza. Confiar en Dios no es una tarea pasiva, es una decisión activa que transforma la forma en que enfrentamos cada aspecto de la vida. Muchas veces nos encontramos atrapados en una red de preocupaciones, inseguridades y dudas, preguntándonos cómo saldremos adelante. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la verdadera libertad se encuentra en depositar nuestras cargas en las manos de Dios. En Mateo 6:25-26 Jesús dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Este pasaje no es solo un recordatorio de la provisión de Dios, es una invitación a reflexionar sobre cuánto valemos para Él. Si Dios cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos? A menudo nos cuesta soltar nuestras preocupaciones porque pensamos que al preocuparnos estamos ejerciendo cierto control. Pero la realidad es que la preocupación no cambia nada, solo nos agota y nos aleja de la paz que Dios quiere darnos. En Filipenses 4:6-7 se nos insta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración, acompañada de gratitud, no solo nos conecta con Dios, sino que también nos recuerda que nuestras cargas no son nuestras para llevarlas solas. Imagina una barca en medio de una tormenta. Las olas son altas, el viento es fuerte y parece que todo está fuera de control. Sin embargo, en medio de esa tormenta, Jesús se acerca y dice: no temáis.
Esa misma calma que Él ofreció a los discípulos en el mar de Galilea es la que nos ofrece hoy. Pero para recibirla, debemos dejar de remar desesperadamente contra las olas de nuestras preocupaciones y permitir que Él sea nuestro capitán. Uno de los mayores desafíos para confiar en Dios es nuestra tendencia a compararnos con los demás. Vemos cómo otros parecen tener vidas más fáciles o logros más grandes, y eso puede alimentar nuestra ansiedad. Pero en Proverbios 3, 5, 6 se nos da una clave para liberarnos de esta trampa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos invita a soltar nuestras expectativas humanas y a confiar en que Dios tiene un plan único y perfecto para cada uno de nosotros. La confianza en Dios también requiere acción. No se trata de quedarnos quietos esperando que todo se resuelva mágicamente, sino de actuar con la fe de que Él está obrando detrás de escena. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que debemos dar pasos de fe, aunque no podamos ver todo el camino por delante. Es como caminar en la niebla. No vemos el final del camino, pero confiamos en que cada paso nos acerca a donde necesitamos estar. Otro aspecto fundamental de la confianza en Dios es aprender a vivir el presente. A menudo nuestras preocupaciones están ancladas en el pasado o proyectadas hacia el futuro. Pero en Salmo 102, 18, 24 leemos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este versículo nos recuerda que cada día es un regalo y que al enfocarnos en el presente podemos experimentar la plenitud de su gracia. La gratitud es una herramienta poderosa para combatir las preocupaciones. Cuando comenzamos a agradecer por lo que ya tenemos, nuestra perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5, 18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a ver las bendiciones en lugar de las carencias y a confiar en que Dios seguirá siendo fiel. Hay momentos en los que las preocupaciones parecen abrumadoras y sentimos que no podemos más. En esos momentos es crucial recordar las promesas de Dios. En Isaías 41:10, Él nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no solo nos reconfortan, sino que también nos dan la fuerza para seguir adelante, sabiendo que no estamos solos. Vivir una vida de confianza en Dios es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso nos acerca más a Él. Cuando elegimos confiar en lugar de preocuparnos, estamos haciendo una declaración de fe. Estamos diciendo: Dios, confío en que tú tienes el control, incluso cuando no entiendo lo que está pasando. Y esa declaración, aunque sencilla, tiene un poder transformador. Al reflexionar sobre todo esto, podemos ver que confiar en Dios no solo nos libera de nuestras preocupaciones, sino que también nos permite vivir con propósito. Nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente importa y a vivir con la certeza de que, pase lo que pase, estamos en las manos de un Dios amoroso y fiel. El viaje de confiar plenamente en Dios es una senda que nos lleva a descubrir la profundidad de su amor y la amplitud de su fidelidad. Es en esta etapa donde el corazón se rinde por completo, dejando atrás cualquier rastro de duda o ansiedad. Pero este camino no es fácil. Es un proceso continuo de crecimiento espiritual y un ejercicio constante de fe. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Este pasaje nos desafía a entregar no solo nuestras preocupaciones, sino también nuestros sueños, nuestras metas y hasta nuestros temores más profundos. Confiar en Dios no es simplemente esperar que Él haga todo por nosotros. Es caminar en fe sabiendo que su guía es perfecta, incluso cuando no entendemos el camino. A menudo, el mayor obstáculo para confiar completamente en Dios somos nosotros mismos. Nos aferramos a la necesidad de controlar, de predecir, de asegurarnos de que todo esté en su lugar. Pero el control que creemos tener es una ilusión. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más intentamos sujetarla, más rápido se escapa. Es en la entrega total donde encontramos libertad. Una libertad que no se basa en nuestras capacidades, sino en la fidelidad de Dios. Imagina que estás parado al borde de un abismo. Del otro lado hay una tierra prometida, un lugar de paz, gozo y propósito. Pero para cruzar debes dar un salto de fe. No puedes ver el puente, pero Dios te asegura que está ahí. Ese salto no es fácil, pero es necesario. Cada acto de confianza en Dios es como ese salto. Nos aleja de la orilla de nuestras preocupaciones y nos lleva a la seguridad de su provisión. La vida no estará exenta de desafíos. Incluso cuando confiamos en Dios, enfrentaremos pruebas y dificultades, pero la diferencia está en cómo las enfrentamos. En Salmos 23:4 David declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este versículo nos muestra que la presencia de Dios no elimina las dificultades, pero nos da la fuerza y el consuelo para atravesarlas. A medida que profundizamos nuestra confianza en Dios, comenzamos a ver su mano en cada detalle de nuestra vida. Las coincidencias se convierten en evidencias de su cuidado, y los momentos de incertidumbre se transforman en oportunidades para fortalecer nuestra fe. Es como un agricultor que siembra en tierra fértil. Sabe que no puede controlar el clima, pero confía en que con el tiempo la cosecha llegará. En Isaías 26:3 se nos promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este nivel de paz no es algo que el mundo pueda ofrecer. Es una paz que trasciende las circunstancias y nos permite descansar en medio de la tormenta. Pero esta paz no viene automáticamente. Es el resultado de una relación constante con Dios, de una comunión diaria que nos recuerda quién es Él y quiénes somos en Él. La gratitud juega un papel fundamental en este proceso. Cuando agradecemos a Dios, incluso en medio de las dificultades, estamos declarando nuestra confianza en su soberanía. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud no solo transforma nuestra perspectiva, sino que también nos conecta más profundamente con el corazón de Dios. Es importante recordar que confiar en Dios no significa que nunca tendremos dudas o temores. Somos humanos y es natural que enfrentemos momentos de incertidumbre, pero la clave está en lo que hacemos con esas emociones. En lugar de permitir que nos paralicen, podemos usarlas como un recordatorio para volver a Dios, para buscar su guía y su consuelo. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta invitación no es solo para los momentos de crisis, sino para cada día de nuestra vida. Al final del día, confiar en Dios nos libera. Nos libera de la carga de tener que tener todas las respuestas, de la presión de intentar controlar todo y de la ansiedad que viene con la incertidumbre. Nos permite vivir con un corazón ligero, sabiendo que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente y que tiene un plan perfecto para nosotros. Mientras reflexionas sobre este tema, pregúntate: ¿qué áreas de mi vida necesito entregar a Dios? ¿Qué preocupaciones estoy aferrando que necesito soltar?
Recuerda que Dios no te pide que lleves tus cargas solo. Él está contigo, dispuesto a caminar a tu lado, a sostenerte y a guiarte. Cuando todo parece incierto y el peso de la vida nos abruma, la invitación de Dios permanece firme y clara. Confía en mí. No es solo una frase, es un llamado, una declaración que nos recuerda que no estamos diseñados para cargar con las preocupaciones de este mundo. Sin embargo, el acto de confiar no siempre es fácil. Requiere más que palabras. Exige una entrega total de nuestra mente, cuerpo y espíritu. En momentos de desesperación, a menudo buscamos soluciones rápidas. Intentamos controlar lo incontrolable o incluso nos rendimos ante la idea de que no hay salida. Pero Dios, en su infinita sabiduría, nos ofrece algo mucho más grande que respuestas inmediatas. Nos ofrece su presencia. Y es en esa presencia donde encontramos paz, propósito y fuerza para enfrentar cualquier situación. El Salmo 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este versículo no es solo un mandato, es una invitación a detenernos, a rendirnos y a reconocer que Él tiene el control. Pero ¿qué significa estar quietos? No se trata de inactividad, sino de un descanso activo en su soberanía. Es aprender a esperar con confianza, sabiendo que su tiempo es perfecto y que su plan es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Confiar en Dios no significa que no enfrentaremos problemas, significa que nunca los enfrentaremos solos. En Isaías 41:10, Él nos asegura: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras no son solo un consuelo, son una promesa inquebrantable. Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. A medida que reflexionamos sobre la confianza en Dios, es esencial recordar que esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje que se fortalece con cada paso de fe. Imagina un árbol cuyas raíces se hunden profundamente en el suelo. Cada tormenta, cada viento fuerte no lo destruye, lo hace más fuerte. Así es nuestra fe. Cada desafío es una oportunidad para profundizar nuestras raíces en Dios. Uno de los mayores obstáculos para confiar plenamente en Dios es nuestra tendencia a mirar hacia el futuro con ansiedad o hacia el pasado con remordimiento. Pero Dios nos llama a vivir en el presente, a confiar en Él hoy. En Mateo 6:34 Jesús nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para el presente y su provisión estará allí cuando la necesitemos. Parte de este proceso de confiar en Dios implica soltar nuestras preocupaciones. Pero, ¿cómo soltamos algo que nos consume tanto? Comienza con un acto intencional de rendición. Es llevar nuestras cargas a Dios en oración, dejando que su paz reemplace nuestra ansiedad. Filipenses 4:6-7 nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es en esta entrega donde experimentamos una libertad que el mundo no puede ofrecer. Al soltar nuestras preocupaciones, abrimos espacio en nuestro corazón para la paz de Dios. Y esa paz no depende de las circunstancias. Es una paz que viene de saber que estamos en las manos de un Dios que nos ama profundamente. Sin embargo, confiar en Dios también requiere acción. No se trata de sentarnos pasivamente esperando que todo se resuelva por arte de magia. Se trata de caminar en fe, tomando decisiones basadas en su palabra y confiando en que Él guiará nuestros pasos. Proverbios 16:9 lo expresa claramente: el corazón del hombre piensa su camino,
mas Jehová endereza sus pasos. La gratitud es otro componente clave en este viaje. Cuando elegimos agradecer a Dios, incluso en medio de las pruebas, declaramos nuestra confianza en su soberanía. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos permite ver su mano en cada detalle y fortalece nuestra fe. Es como un faro que ilumina nuestro camino, recordándonos que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Además, confiar en Dios nos libera de la necesidad de la aprobación de los demás. En un mundo donde constantemente buscamos validación, la seguridad de que somos amados y aceptados por Dios nos da la libertad de ser quienes Él nos creó para ser. Romanos 8:31 declara: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta verdad nos llena de confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que estamos en el lado vencedor. A medida que concluimos este tema, quiero que recuerdes que la confianza en Dios es un regalo, pero también una elección diaria. Cada día enfrentaremos decisiones que pondrán a prueba nuestra fe, pero cada día también es una oportunidad para decir: Dios, confío en ti. No sé cómo se resolverán las cosas, pero sé que tú tienes el control. Mientras reflexionas sobre este mensaje, pregúntate: ¿qué áreas de mi vida necesito entregar a Dios? ¿Qué preocupaciones estoy cargando que necesito soltar? Recuerda que Dios no solo quiere aliviar tus cargas, quiere caminar contigo, sostenerte y guiarte hacia un lugar de paz y propósito. Finalmente, quiero dejarte con una promesa. Cuando eliges confiar en Dios, cuando eliges entregarle tus preocupaciones y caminar en fe, experimentarás una paz y una libertad que el mundo nunca podrá ofrecerte. Porque confiar en Dios no solo cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra vida.